Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio en Dianfunes Actualidad, Consejos y Vida. Hoy quisiera que pudiéramos conversar acerca de la pregunta ¿dónde está Dios? Hace un tiempo un escritor lanzó un libro titulado ¿Dónde está Dios cuando sucede algo malo? En las redes sociales, en esta última semana que pasó, todo estuvo asociado con Dios. Quizás por la Semana Santa, recordando el Domingo de Ramos, el Viernes Santo, la crucifixión de Cristo y el Domingo de Resurrección. Dios está en boca de todos. El mismo presidente, al iniciar la pandemia, él dijo, Dios nos dio una oportunidad. Sin embargo, ante la pandemia, la pregunta sigue latente. ¿Dónde está Dios? En el programa periodístico, el corresponsal Nelson Castro, al hablar de la curva que se había aplanado en relación a los contagios, él podía decir, no podemos hablar de que los resultados son buenos. Podemos decir que los resultados son controlados, pero no buenos, porque si hay muerte no hay nada bueno en eso. Y palabras más, palabras menos, dijo que toda muerte siempre es una tragedia y una catástrofe en las familias que sufren la pérdida, y en ese caso él tiene toda la razón. El dolor nunca es bien visto y nunca está correctamente asociado a Dios. Pareciera ser que no tienen que ver una cosa con la otra. Dios y el dolor se contraponen. En nuestra sociedad buscamos evitar el dolor, evitamos querer sufrir. No nos gusta la idea de padecer el dolor. Solo basta con mencionar algunas cosas para probar esto. Por ejemplo, al inicio de la pandemia, el Ministerio de Salud hizo esta recomendación y la leo literalmente. Organizar la programación de tal modo de no incluir series o películas sobre catástrofes de cualquier tipo y favorecer programación que colabore a transitar los días de aislamiento y los que vendrán sin potenciar el miedo, la ansiedad y la angustia. Eso dijo el Ministerio de Salud. Fue una recomendación. Por otro lado, si consideramos los negocios y las ventas, uno de los mayores negocios de la actualidad es la venta de medicamentos. La industria farmacéutica es la que mayor producción de dinero genera a nivel mundial. Las publicidades en los medios, en nuestros propios medios argentinos, observamos que están muy relacionadas con medicamentos, con el tema del dolor, cómo evitarlo, cómo prevenirlo y cuando lo tenemos, cómo quitarlo. No estamos acostumbrados al dolor, buscamos siempre sentirnos bien. Cuando vemos Netflix podemos encontrar que una de las películas más vistas en este tiempo ha sido Milagro en la celda 7. Es decir, todos estamos esperando el milagro. El dolor en cualquiera de sus formas en las que se presenta, ya sea miedo, dolencias físicas, angustias, pérdidas, nunca ha sido aceptada y es algo con lo que no sabemos trabajar y menos considerar que existe un Dios que permite el dolor en el mundo. Así surgen preguntas de cómo puede un Dios de amor dejar morir a personas en soledad por causa del virus, cómo puede Dios ver nuestro quebranto y no actuar. Si Él no causa las cosas, como solemos decir, pero puede evitarlas, ¿por qué no lo hace? Nosotros necesitamos encontrar responsables, necesitamos encontrar las causas, necesitamos liberar las cargas y a veces, quizás, Dios sea el ser más odiado cuando la angustia le gana nuestra vida plena. Sin embargo, he descubierto que no todos ven el dolor como algo nocivo y destructivo. En algunas de las visitas que tuve oportunidad de hacer a personas que viven en el campo de San José de las Salinas, miraba atónitos a estas personas como viviendo en plena soledad, sin los recursos tecnológicos que nosotros tenemos, sin transportes y quizás con muchas heridas en su cuerpo, algunas cerradas y otras no, a causa del mismo trabajo del campo, ellos vivían la vida muy tranquilamente. Al principio yo sentía lástima por ellos, por todos los recursos que ellos mismos no tenían. Ahora, después de leer un libro llamado El don del dolor, entendí que debía sentir lástima en realidad por mí mismo, porque yo me encuentro inmerso en una sociedad moderna y tecnológica y consumista, y no había aprendido a lidiar con el dolor. Pero estas personas simples sí, habían adquirido un estado de contentamiento más allá de lo material y de la salud, que difícilmente nosotros podamos comprender. En ocasiones, también puede suceder que el dolor más fuerte es la experiencia previa al dolor verdadero. El miedo al miedo, el dolor de imaginar el dolor, experimentar la pérdida sin haber perdido nada, así como nuestra concepción del dolor negativa es equivocada por nuestros principios morales altruistas, podemos concluir que nuestra concepción de Dios también es errada. Helen Keller, quien perdió a los 19 meses de vida su capacidad de ver y de escuchar por una enfermedad,
y quien fuera la primer sordo-ciega en obtener un título universitario, escribió: así como a la águila la mató la flecha impulsada con su propia pluma, así la mano del mundo es herida por su propia habilidad. Es decir, básicamente dijo, Dios no tiene la culpa. En relación a la experiencia del dolor, San Agustín concluyó: por todas partes, a un gozo mayor le precede un sufrimiento mayor. Un filósofo dijo: con la ayuda de una espina en mi pie, salto más alto que cualquiera con los pies sanos. Leonardo da Vinci, en la alegoría del placer y del dolor, comentó: el placer y el dolor se representan como gemelos, como si estuvieran unidos, porque nunca existen el uno sin el otro. Aún así, y entendiendo el dolor como un beneficio que nos alerta, que nos potencia y que, según muchos psicólogos, entre que ellos podemos mencionar al actual Jorge Bucay, nos lleva a madurar, nos queda la pregunta acerca de dónde está Dios. La vida se presenta con plenitud y con riesgos en cada aventura que tiene la vida. Por ejemplo, aprendemos a andar en bici y nos caemos, conducimos los vehículos y podemos sufrir accidentes, vamos al bosque y hay animales salvajes, podemos ir al parque y encontramos el mosquito del dengue o del zika. Si nadamos, pescamos y podemos ahogarnos, saltamos de lo alto en deportes extremos y algo puede fallar, amamos y perdemos al ser querido, criamos hijos y un día se van de casa, adquirimos bienes, los disfrutamos y quizá un día los perdemos. Y como sabemos qué pasó, comercializamos y comemos animales salvajes y podemos producir una pandemia. El fallecido Dr. Paul Brand, médico cirujano especialista en lepra, reconocido internacionalmente por trabajar con los leprosos en la India en tiempos anteriores, estuvo mucho tiempo enojado con Dios por la pérdida de su padre, quien falleció por una enfermedad de fiebre cuando él tenía solamente 15 años. Luego concluyó este médico: Dios no dirigió a un mosquito llevando malaria a mi padre y le ordenó que lo picara. En relación a la pregunta ¿dónde está Dios?, él dice posteriormente: sentí alivio más tarde cuando aprendí que la Biblia dice de un modo más apropiado: en todo lo que sucede, Dios obra para bien con los que le aman. He hallado que esa promesa es en verdad en todos los desastres y adversidades que he conocido personalmente. He hallado que esa promesa es en verdad en todos los desastres y adversidades que he conocido personalmente. Las cosas suceden, algunas de ellas buenas, otras malas, muchas fuera de nuestro control, pero en todas estas cosas he sentido la constante disposición confiable de Dios para obrar conmigo y a través de mí para producir algún bien. Difícilmente podemos ver cada circunstancia como un castigo de Dios, y si queremos hacerlo, seguramente estaremos muy errados. Sin embargo, Dios está allí en cada circunstancia, las más adversas, para que nosotros podamos tomarnos de su mano, para hacernos crecer, para darnos un mayor gozo, para madurar y para bendecir a los demás. En esta relación extraña del gozo y del dolor, quienes hoy disfrutan de un gozo mayor en medio de una dificultad tan agobiante como la pandemia son ni más ni menos aquellos médicos y enfermeros, aquellos equipos de salud que trabajan y ponen su vida en riesgo para poder sanar a una persona. Allí encuentran el gozo. ¿Dónde estaba Dios? Dice la Biblia en 2 Corintios 5:19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Dios estaba en Cristo, en aquel Cristo colgado en una cruz, reconciliando consigo al mundo. La cruz de Cristo, ese acto de dolor, trajo vida. Ese agónico sufrimiento que recordamos en esta Semana Santa trajo paz a la humanidad. Allí vemos cómo el dolor y el gozo fueron de la mano y estuvieron estrechamente unidos. El profeta Isaías, al hablar de Cristo, dijo que cuando vea todo lo que se logró mediante su agonía, quedará satisfecho, y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo, hablando de Jesús, hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque Él cargará con todos los pecados de ellos. Ahora bien, no podía terminar sin preguntarme y sin preguntarnos: ¿dónde estábamos nosotros cuando Cristo estaba en la cruz? ¿Dónde estábamos nosotros cuando Dios estaba en Cristo reconciliándonos? La Biblia misma nos dice en Romanos 5:8 que Dios mostró su amor
para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En definitiva, nosotros estábamos pecando, nosotros estábamos negando a Cristo. Seguramente si hubiéramos estado allí hubiéramos dicho crucifícale, como le dijeron las multitudes que antes le siguieron. Nosotros estábamos fuera y Dios nos estaba amando. Ahora, Él aún nos amó. Dios mostró su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios está, Dios estuvo y Dios estará. Y en Cristo podemos encontrarlo por toda la eternidad. Que Dios nos bendiga.